Bueno, comenzamos esta primera tutoría de electromagnetismo. Debo contarles que la única condición de aprobación es asistencia, ¿ya? Entonces, de 10 clases, la exigencia es de 60%, o sea, 6 clases, ¿ya? Entonces, en unos 20 minutos más, les voy a pedir que quede un registro de la asistencia por medio del chat. Eso no es ahora, sino 20 minutos más, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día en esta tutoría es fuerza eléctrica y campo eléctrico. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre estos temas. Joaquín Lizana, Antonio Espinosa, ¿alguna duda? Fuerza eléctrica y campo eléctrico. Buenas tardes, Dafne. Ya, Joaquín Lizana dice que le gustaría repasarlo para entenderlo mejor. Ok, partamos con eso. Eh, en física, cualquier interacción se ve reflejada porque aparece una fuerza, ¿ya? Ya, y Allen dice que quiere hablar sobre los ángulos, ya eso lo vamos a ver después de esta parte. Cualquier interacción se ve reflejada como una fuerza, y esa fuerza la podemos entender como una interacción entre un objeto y otro objeto, ¿ya? La fuerza de 1 sobre 2 y la fuerza de 2 sobre 1, al estilo de Newton. O también se puede entender como la interacción de un objeto con el espacio alterado, ¿ya? Alterado por otro objeto. O sea, caso 1, interacción de un cuerpo con otro. Caso 2, o punto de vista 2, interacción de un cuerpo con el espacio o con el campo, ¿ya? Cuando es interacción de un cuerpo con otro, usamos la ley de Coulomb. La fuerza es K por Q1, Q2 partido por la separación al cuadrado. Y cuando es interacción de un cuerpo con el campo, usamos el campo eléctrico neto en el punto donde está el cuerpo. En ese caso, la fuerza vale la carga del cuerpo por el campo en ese punto, ¿ya? Esa es la esencia de todo. Eh, Vamos a ver el chat. También preguntaban por los ángulos, ahí en Valencia. Los ángulos, cuando uno descompone una fuerza o un campo, simplemente lanzando o dibujando un vector posición desde la carga que genera el campo o la fuerza hasta el punto P, ¿ya? Aparece una flecha que puede ser paralela o antiparalela al campo o a la fuerza, ¿ya? Y con trigonometría se puede despejar. Al final, da lo mismo lo que hagan porque al final van a llegar a coseno de alfa, seno de alfa, ¿ya? Sin embargo, si uno se quiere saltar los pasos trigonométricos, lo puede hacer mecánicamente, restando dos vectores, dos posiciones y calculando el versor. Porque el versor es coseno de alfa, seno de alfa. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, pero es más rápido hacerlo con el versor. Porque uno dice paso 1, restar los vectores, paso 2, dividir por el módulo, y listo. Ahí está coseno de alfa y seno de alfa, ¿ya? Eso sería cuando hay ángulos. El ejercicio de autoestudio, Antonia Espinosa está preguntando por fuerza o campo, Antonia. Por el campo. Ya, vamos a revisar. Ya, el ejercicio dice, de campo eléctrico, dice, título, pruébalo, ya, encuentre el campo eléctrico en el punto P, 3,7 metros, dados carga 1, 0,5 milicoulomb, carga 2, 0,07 milicoulomb,
posición 1, 1,2 y posición 2, 2,6. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla mientras copio los datos. Ya. Cero, 5. Ya, entonces la carga 1 está en 1,2, la carga 2 está en 2,6 y el punto P está en 3,7. ¿Ya? La carga 1 es positiva, la carga 2 también, el campo sale. Entonces ya sea carga 1 o carga 2, 1 o 2, el campo sale, ¿ya? Así que en el punto P, el campo que se siente va a ser así. Ese es el campo en el punto P de la carga 1 o 2. ¿Ya? Resulta que aquí está la posición 1 o 2. Esa es la posición de P. ¿Ya? Posición 1 o 2. Posición de P. Y si restamos RP con R sub I, se obtiene este vector. Y ese vector es paralelo a este. Son paralelos. ¿Ya? Así que tienen el mismo versor. El vector U es RP menos R sub I, 1 o 2, y hemos visto que el vector, ¿ya? El versor del campo es paralelo a este versor. ¿Ya? Entonces, calculamos el vector resta para la carga 1 o 2, y vamos a tener U. ¿Ya? Es importante destacar que el tamaño de U es la distancia entre la carga y el punto P. Y eso se necesita para la fórmula del campo eléctrico. ¿Ya? Campo 1 en P, calculamos U, RP menos R1, posición de P menos posición 1. Esto da 2,5. El tamaño de U, aplicamos Pitágoras. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado.
5.39. Escribimos el versor, el vector partido por su tamaño. Entonces aquí de verdad dice coseno de alfa, seno de alfa, ¿ya? Ahí dice que el dibujo que sale es distinto, le voy a compartir el dibujo que sale. Es el dibujo del video. Ya. El dibujo que aparece arriba es la explicación del anterior ejercicio, ¿ya? Entonces, el dibujo que están viendo no tiene relación con el ejercicio propuesto, ¿ya? El dibujo correcto es el que hice en el pizarrón según las coordenadas, ¿ya? Antonia dice, es que el dibujo era del ejemplo, correcto, era del ejemplo anterior, ¿ya? Ya, calculamos el módulo del campo, 1, que sería la constante K por la carga 1 dividido por la separación al cuadrado, ¿ya? Constante K por carga 1, separación, ¿ya? Separación al cuadrado. Y esto da 155, ¿ya? Más o menos un margen de error de 5%, ¿ya? Como siempre. Así que el campo 1 vale el módulo por el versor, módulo por versor, 155 por 037,093. $57.4, 144.2. Ya, es el primer campo. Fíjense que siempre vamos a hacer lo mismo. Calculamos el vector resta, calculamos el módulo que va a ir ahí, ¿ya? Calculamos el módulo, el vector dividido por el módulo es el versor, aquí está coseno de alfa, seno de alfa, y después el campo vale el módulo por el versor. Siempre van a ser los mismos pasos, ¿ya? Calculamos ahora el campo 2 en P. Primero eso. U vale la posición de P menos la posición 2. ¿Ya? Da 1,1. El módulo de U es raíz de 2. 1.41.
El versor u vale el vector partido por raíz de 2, ¿ya? El módulo es igual a la constante K por la carga 2 dividido por la separación al cuadrado. ¿Ya? (3.17 por 10 a la 5). ¿Ya? El campo 2 vale el módulo por el versor, 3.17 por 10 elevado a 5 por el versor, (2.25 por 10 elevado a 5 en X, 2.25 por 10 elevado a 5 en Y, y finalmente el campo neto es E sub 1 más E sub 2, el campo 1, que es eso, más el campo 2, que es eso, ¿ya? La suma da aproximadamente 2.25 por 10 elevado a 5 en X y 2.25 por 10 elevado a 5 en Y, Newton por Coulomb. ¿Ya? Entonces, la moraleja de lo que hicimos es, primero, calcule el vector U, la resta de dos posiciones. ¿Ya? Esa resta puede ser paralela o antiparalela con el campo eléctrico. Si es paralela, el versor del campo es igual al versor de U. Si es antiparalela, el versor del campo es menos el versor de U. ¿Ya? ¿Cómo saber si es paralela o antiparalela? Fácil, haga el dibujo. Así lo hice yo, no lo hice mentalmente, hice el dibujo y ahí me di cuenta. ¿Ya? A veces hay que multiplicar por menos 1 y otras veces no. Después, con el versor, tenemos coseno de alfa y seno de alfa. Ojo que para llegar al versor hay que calcular el tamaño o la distancia entre la carga y el punto, y con esa distancia usamos la ley de Coulomb o la fórmula del campo eléctrico, porque dice dividido por la separación al cuadrado, y después se multiplican las dos cosas, el módulo por el versor, y tenemos el vector. Antonia pregunta, había muchos decimales en el versor. Ya. Hay que usar 3 cifras significativas. ¿Ya? No porque este sea un curso de física donde usamos 3 cifras, es porque en todo el mundo se usan 3 cifras significativas, y así se garantiza un error de 5% o menos, ¿ya? Lo cual es el valor internacional que se usa en cualquier ciencia. 3 decimales para máximo 5% de error, ¿ya? Eventualmente en otras pegas, en otros trabajos, capaz que usen más decimales, ¿ya? Pero esos son casos especiales. Cuando hay que encontrar, por ejemplo, la constante de Planck, pero no matemáticamente, sino en un laboratorio, ¿ya? O algo con la velocidad de la luz, etcétera, ¿ya? Que hay que usar muchos más decimales. Pero el estándar es lo que les acabo de decir, y es un estándar mundial. 3 cifras significativas, máximo 5% error, ¿ya? 0.37 hay 2 cifras, entonces, y yo dije 3, ¿ya? No hay una contradicción porque el error es menor que 5%, ¿ya? Eso. Por eso a veces uno puede usar menos decimales, cuando uno sabe que el error va a ser menor que 5%. Yo lo sabía, ¿ya? Con práctica uno se da cuenta, si le quito un decimal, igual el error va a ser menor que 5%.
Pero en caso de que no lo hagan, que no tengan práctica, bueno, coloquen 3 decimales, 3 cifras significativas, y así se van a la segura. ¿Ya? Ya. ¿Cómo afecta el signo de la carga el desarrollo del ejercicio? Lo afecta aquí. Ahí. ¿Ya? Significa que aquí podría haber un signo menos. ¿Ya? Entonces, al sumar, estaríamos de verdad restando. ¿Ya? Lo afecta en el sentido y después lo afecta en el valor neto. ¿Ya? Si tienen un campo de 2 newton por coulomb y otro campo de 2 newton por coulomb, la suma les podría dar 0. Depende de los vectores. ¿Ya? Por eso, el campo es un vector, no es un escalar. ¿Ya? La suma de un campo que vale 2 y otro campo que vale 2, la suma les puede dar 4, les puede dar 0, ¿ya? Les puede dar 4 raíz de 2, etc. ¿Ya? Ahí tienen que ver. Tienen que ver la parte vectorial. ¿Ya? Ya. Alejandra Gonejeros, ¿dudas? ¿Algo que quiera preguntar, Alejandra Gonejeros? Profe, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una duda, pero es con respecto al ejercicio del seminario pasado. Ya, dale. El de calcular la magnitud, dirección y sentido del campo eléctrico que le equilibrará el peso de un electrón. Ya. Ya. O sea, a mí me dio el vector, pero me quedó la duda hacia dónde apuntará el vector de campo. Ok. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Eso tengo Dibujémoslo. la duda. Ya. Ya, gracias. Ya. Tenemos un electrón, ese es su peso, ¿ya? Su peso. Si está flotando, gracias a la fuerza eléctrica, ¿ya? Es porque la fuerza eléctrica es así, ¿ya? La suma de 0, ahí está flotando, ¿ya? Así que el módulo de la fuerza tiene que ser igual a mg. Esa es la parte fácil, ¿ya? Masa del electrón, 9 por 10 a la menos 31 por 9,8. Con eso tenemos la fuerza, ¿ya? Parte vectorial. Resulta que la fuerza eléctrica es igual a Q por E. Q por E, ¿ya? Y la carga es negativa. Negativa, ¿ya? Significa que el campo, para que después de multiplicar por menos 1 de hacia arriba, ¿ya? Después de multiplicar por un negativo de hacia arriba, ¿cómo era? Al otro lado. Es el campo. El campo multiplicado por un negativo queda así, ¿ya? Así que el campo primero apuntaba vertical hacia abajo, ¿ya? Y al ser multiplicado por la carga del electrón, que es negativa, da una fuerza hacia arriba, ¿ya? Fuerza eléctrica, ¿ya? ¿Queda claro, Alejandra? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Dafne Ramírez, ¿dudas? Dafne, ¿alguna duda? Williams, Otárola, ¿dudas? Todo claro, profe. Ya. Ya, vamos a pasar lista. Anoten su nombre y apellido en el chat. El único requisito de aprobación de esta tutoría es asistencia mínima del 60%. ¿Ya? Anoten nombre y apellido en el chat, por favor. Antonio Espinosa, Constanza Albornoz, Fernando Barrasco, allá en Valencia. Profe, ¿Sí?
Yo tengo una duda cortita. Es que en la tutoría, el PDF que mandó de la tutoría, el ¿Ya? primer ejercicio, cuando uno calcula ¿cómo se llama esto? El campo eléctrico solamente en el módulo. Yo, si le pongo el módulo, tengo que considerar las cargas. No Claro, sé si, por o sea, el valor absoluto. el valor absoluto de las cargas, sí. Sí. Tengo que considerarla. Es que yo porque cuando lo hice, yo lo hice con valor absoluto y no consideré las cargas. Entonces me dio otra cosa. Ya. Entonces en eso tengo la Siempre, duda. sí, siempre lo vamos a hacer, ¿ya? Pero la respuesta es que siempre Ya, el módulo del campo es con el valor absoluto de las cargas, cargas positivas, que tiene que dar un valor mayor que cero, ¿ya? Pero el signo ya, está en el versor, ¿ya? Si el vector ya, recta es paralelo o antiparalelo. Vamos a hacer el ejercicio ahora, ¿ya? ya, gracias. Dijiste que era el ejercicio 1, ¿no es cierto? Sí, el uno. Ya. Entonces les comparto pantalla. Ya, el ejercicio dice, una carga puntual de 2 microcoulomb se encuentra en el punto A, menos 1 en X, 2 en Y, mientras que otra de menos 2 microcoulomb se encuentra en el punto B, 2,2 metros. Calculen campo eléctrico neto o total en el origen. Ya, vamos a partir con la carga 2 porque es la más difícil, porque es negativa. ¿Ya? La carga B. ¿Ya? Carga B en 0,0. La carga B es negativa, el campo entra. Así que si yo me paro acá, voy a observar un campo así. Este es el campo B en el origen. El campo B en el 0. ¿Ya? Por otro lado, esta es la posición de B. ¿Ya? Ese vector es paralelo a ese. Así que los versores son iguales. ¿Ya? El versor de B es igual al versor de la posición de B. Esa es la posición de B, 2,2. ¿Ya? Posición de B es 2,2. El tamaño se obtiene con Pitágoras. ¿Ya? Raíz de 8. 2,83 metros. El versor es igual al vector partido por su tamaño. 0,71,071. ¿Ya? Es el versor. Coseno de alfa, seno de alfa. El módulo es igual al valor absoluto de 9 por de la 9 por la carga B
partido por la separación al cuadrado, ¿ya? La constante K por la carga dividido por la separación al cuadrado, módulo, valor absoluto, se obtiene 2248 aproximadamente. Calculamos ahora el vector B. El vector B es igual al módulo por el versor, ¿ya? El módulo por el versor, 2248 por 0,71,071. $1596 en X, 1596 en Y, ¿ya? Ese era el campo más difícil. Ahora calculamos el campo que genera la carga A. Carga A en 0,0. De la carga A sale campo, es positiva. Si me paro aquí, como el campo sale, veo esto. Ese es el campo A en la posición 0. ¿Ya? Por otro lado, esta es la posición de A. ¿Ya? Posición de A es diagonal hacia arriba, el campo es diagonal hacia abajo, así que son antiparalelos. Por lo tanto, el versor del campo es menos el versor de A. ¿Ya? Si el vector rojo lo multiplico por menos 1, queda así. Ahí quedan paralelos. ¿Ya? Por eso lo multiplico por menos 1. La posición de A vale menos 1,2. El módulo vale raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 5, .24. El versor vale el vector partido por su tamaño, menos 0,45, 0,89, y el versor del campo eléctrico es menos este versor, ¿ya? Calculamos el módulo. El módulo vale la constante K por la carga dividido por la separación al cuadrado, ¿ya? Da 3587. El vector A es igual al módulo por el versor ese número por menos 0,45, ese número
por 0.89. Este es el campo A, este es el campo B, y ahora hay que sumarlos, ¿ya? El campo neto va a ser el campo de A más el campo de B, ese vector más ese vector. Voy a revisar los números. Aquí dice 3002, vamos a revisar porque nos dio 18. Ya. Voy a corregir la guía porque en la guía faltó dar vuelta el versor, ¿ya? Se usó el versor de A directamente y había que multiplicarlo por -1, ¿ya? Joaquín Lizana dice que no debería dar eso, por lo visto no debería quedar eso, ¿ya? Así que voy a revisar la guía y si está mal escrita la voy a subir de nuevo, ¿ya? Pero por lo que veo, faltó hacer eso, ¿ya? O sea, profe, de lo que yo vi era que se había invertido el vector de, ¿cómo se llama esto? De RB. En vez de usar 2,2, usó -2, -2. No sé si eso estaría bien, por eso yo me enredé, pero en la guía, no acá en la clase. Y B era negativo, ¿no es cierto? B era, sí, la carga D es negativa. Ah, listo, eso. Porque tiene que ser 2,2. ¿Ya? Ya, ¿eso es listo? Sí. Ya, ¿Ya? gracias. Vale. Bueno, aquí la suma va a dar menos 18 y 4.788 newton por coulomb. ¿Ya? Esa es la solución. Ya. Amanda Gutiérrez, ¿alguna duda? Todo bien, profe, todo bien. María Paz Vázquez, ¿dudas? Ya. Bueno, resumiendo, entonces, para encontrar la parte vectorial, hay que recordar si el campo sale de la carga cuando es positiva o ingresa a la carga cuando es negativa. Una vez que dibujemos el vector, ¿ya? El vector campo se compara con algunos de los vectores que dibujé en el pizarrón
para ver cuál es paralelo o antiparalelo, ¿ya? Si es antiparalelo, se multiplica por menos 1 el versor, como acá, ¿ya? Y si es paralelo, va directo. En los dos casos se calcula un versor, como el vector partido por su tamaño, y eso es para llegar rápidamente a coseno de alfa como seno de alfa, ¿ya? Y en el paso intermedio dividimos por el módulo. Y el módulo es súper útil porque el campo es igual a la constante K por la carga partido por el módulo, o por la separación al cuadrado, ¿ya? Así que a medida que vamos calculando el versor, vamos obteniendo valores numéricos extras que nos sirven para calcular otras cosas, ¿ya? Así que en términos de eficiencia, esto es lo mejor, ¿ya? En cada paso vamos teniendo cosas útiles que necesitamos después para hacer otros cálculos, ¿ya? Entonces, importante, para que la suma sea correcta, es importante hacer los esquemas, ¿ya? Los esquemas que nos dicen hacia dónde apunta cada vector, ¿ya? Esa es la moraleja que podemos sacar de la tutoría de hoy, ¿ya? Profe, ¿Sí? me quedó una duda porque el versor de A se supone que dio menos 0.45,0.89. ¿Ya? Y después, cuando hay que sacar el versor del campo de A, hay que multiplicarlo por menos 1. ¿Sí? Entonces, el signo negativo pasaría al 0.89. ¿Y Pero no lo después, hicimos así? cuando lo multiplicó, el negativo le dio, por ejemplo, por decirlo así, la X y el positivo la Y. Ya. Deja revisar. Ahí lo tiene en la pizarra, no sé. ¿Eso? Sí, que por qué le Según tú dio tenía que hacer al así. revés. Sí, porque Ya. si multiplicamos. Eh, porque la posición de A era, vamos a revisar, Menos Menos 1,2. 1,2. menos 1,2. Entonces aquí faltó multiplicar por menos 1, ¿eso es? O sea, eso creo que es lo que. O sea, Sí, me quedó eso la fue. duda. Sí, faltó este paso. ¿Ya? Ya. Lo arreglamos. Ya. Faltó ese paso. Aquí era. Después de multiplicar por menos 1, aquí queda así. ¿Ya? Entonces, aquí quedaría 1614, menos 3192, más 1596, 1596. Ya. Entonces, eso era, ya faltó ese paso. Por eso daba distinto. ¿Ya? Entonces, gracias al comentario que hicieron, ahora llegamos al resultado correcto. Faltó el paso de multiplicar por menos 1, que si bien lo escribí, después abajo no lo apliqué. ¿Ya? Entonces, qué bueno que se hayan dado cuenta. Otra cosa, si bien no se obtuvo al final el mismo número que sale en la guía, no importa porque la diferencia es menor que 5%, así que se asume que son iguales. ¿Ya?
Fernando Carrasco, ¿dudas? Constanza Nicole Albornoz, ¿dudas? Ya. Bueno, entonces dejamos esta tutoría hasta aquí y lo que les queda de tiempo, dedíquenlo a revisar el PDF con los ejercicios, ¿ya? Y cualquier duda pueden publicar su pregunta en el foro. La tutoría es distinta de la cátedra, entonces aquí pueden colocar dudas en el foro. O también en tiempo real, lo pueden preguntar en el chat, ¿ya? Y si bien la parte que sigue, que es autoestudio, es asincrónico, lo pueden hacer en cualquier momento, es inteligente hacerlo ahora, ¿ya? Porque tiene los conocimientos frescos, ¿ya? Eso sería por hoy, ¿ya? Hasta luego, que estén bien. Profe, parece que en el chat. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Allen creo que tiene una duda en el chat. ¿Sí? ¿Cuál es la duda en el chat? Dice que tiene una duda con el Lab 2, si son dos que se entregan al mismo tiempo. Ah, no se entregan al mismo tiempo, se entregan con desfase de una semana. ¿Ya? Esa es la respuesta. Voy a anotar. Se entregan con desfase de una semana. ¿Ya? Ya. Eso sería. Hasta luego. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao.